frecuencia. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. De inmediato recibimos nuestro invitado de esta mañana. Se trata del doctor Rafael González. Él es el titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a Despierta RD, doctor. Buenos días, RD. Despierta, que ya está despierta. Los dominicanos nos levantamos temprano siempre. Doctor, bienvenido. Sí, gracias, Lo gracias. que trabajan. Sí. Vamos arriba. Así Doctor, es. el sector salud, ¿cómo va en estos momentos? El gobierno siempre se jacta de presentar nuevos centros, de rehabilitaciones, de mejorías, pero ustedes tienen otra perspectiva en relación a lo que ocurre en este aspecto de la vida nacional. Mira, no nosotros, la población. Yo siempre he dicho cada vez que vengo a estos escenarios, es que no debemos decirlo nosotros solamente. Es decir, los medios de comunicación debieran darse una vueltita de 5 minutos por cada centro de la capital para que vean realmente qué es lo que está ocurriendo en el sector salud con relación al deterioro de la planta física, al deterioro de los servicios, al deterioro de la eficiencia en un servicio que verdaderamente debe funcionar. Y llama la atención, como ustedes ven, que el gobierno hace alarde y alarde de que pone y pinta centros del interior del país. Ahora, ¿qué se está haciendo con los hospitales íconos de la capital? Nada, cuando se inició la revolución sanitaria en el 2013, que se intervinieron 54 hospitales de los más grandes del país, se inició por la capital, se inició por el Morgan, que es la ciudad de la salud. Demolido y rehecho. Y entonces ahí Secanó, que tenía un edificio de 2 pisos, se le entregó un edificio de 5 pisos. Y hoy en día ese hospital no funciona porque hacía en promedio 140 cirugías cardíacas por año. Duró un año sin hacer ninguna y está haciendo una por mes. Oh, Dios. Entonces, hemos avanzado. Pero le quiero decir, cuando se inició esa revolución hospitalaria, se salió hacia que los hospitales que tenían sala de 6 a 12 camas, todo el mundo junto, el mismo año para todo el mundo, se dejaron hospitales con 1 y 2 camas. Entonces se salió con un rumbo a que los hospitales íconos de la capital funcionaran. El hospital Marcelino Vélez Santana, que tenía 112 camas, se le entregó un hospital de 184 camas más esas 112. Que tenía una unidad de cuidado intensivo con 5 camas, se le entregó una unidad de cuidado intensivo con 11 camas y 2 de aislamiento. Pero que ese hospital tenía 5 quirófanos, se le entregaron 13 quirófanos y hoy funcionan solamente 5. Hemos avanzado. Entonces no es la perspectiva que tiene que tenemos los partidos de oposición. ¿Falta de gerencia, falta de inversión? ¿Qué es lo que Yo he llegado a pensar, cuando me pongo a pensar en la profundidad, que será que tienen un convenio de quebrar el sector hospitalario en la capital porque el director del SNS tiene interés en sectores privados. Tiene un centro era un centro sin mucho renombre y ahora ha alcanzado, y él es de los ¿Tiene interés en el ejecutivos. sector privado? Claro. Le queda cuidado al público para darle carácter a Búsquenlo. Igual que nosotros como partido nos resistimos a entregarle a lo que dirigían el oncológico, el INCAR, y este gobierno llegó y se lo entregó al mismo director que salía del oncológico, se lo entregó, que era el mismo director de Oncocer. ¿Qué ocurrió con el INCAR? Se fue y se viene, y se viene, y se viene, y se viene abajo. Y ya hoy en día, un centro de atención de cáncer, que era referencia para la región, hoy en día es un despojo de ese manejo. Es un referidor a lo que tiene al lado, a Oncocer. ¿Por qué? Porque se lo entregaron, la iglesia se lo entregaron a Lutero. El Partido de la Liberación Dominicana se resistió. ¿Por qué? Porque la gente del Heriberto Pite reclamaron ese hospital que era oncológico, porque se estaba haciendo para ellos. ¿Pero qué? El Estado no tiene acceso a eso. Y es como hay hospitales aquí que se invirtió 2 veces el presupuesto nacional donde estaba el hipódromo. Y ahí todo dice propiedad del Estado Dominicano y no le dan asistencia a lo que tiene el Seguro Senasa. Una paradoja. Entonces, el director del SNS de turno entendió que no se le podía entregar y por eso hay 2 oncológicos.
no se le podía entregar esa estructura con una estructura avanzada al mismo grupo que había sustraído y que no le daba servicio directamente a lo del sector público. Entonces yo entiendo que el ejercicio en salud ha sido un fiasco. Los programas que iniciaron con la revolución sanitaria que inició en el 2002, en el 2013, dieron al traste con la puesta en ejecución del Plan Nacional de Medicamentos de Alto Costo. Y yo le puedo decir, ese es el sector donde se ha fracasado directamente, porque no sé si ustedes oyen las quejas. Pero Doctor, se ha incrementado la inversión. Pero en le voy a tanto decir, costo, pero según lo que se le voy indica. a decir qué ocurre. El director actual ha dicho que ellos han aumentado el monto y la partida, ¿verdad? El Partido de la Liberación Dominicana, cuando salió en el 2020, dejó un monto asignado de 2.700 millones, 2.800 millones. Ahora ellos están invirtiendo 7.200 millones. Pero te puedo decir, yo he dicho que ahí hay un problema de ejecución presupuestaria y hay un problema de gerencia y distribución muy serio. Y que el presidente quiso negarlo, y cuando quiso negarlo cometió un fiasco. Le pregunta al faraón del SNS, ¿cómo está alto costo? Él no tiene que ver con eso, porque eso es un programa de una persona que cuando él se le pone al lado, le da la espalda, que es al ministro, que debe ser su jefe. O sea, que hay un enfrentamiento hoy entre el ministro de Salud y el jefe del sector hospitalario. No es un enfrentamiento, es una usurpación de funciones en lo que tiene que ver con la información a nivel sanitario. La información a nivel sanitario aquí tiene que darla el ministro, porque es el rector de los programas de ejercicio de salud pública en el Estado. Lo da el flamante, y a veces le invitan al ministro. Y mira el conocimiento que tiene de cómo funciona el organigrama del sector salud, que el presidente le pregunta en lo que yo le decía ahorita, el circo que se hace todos los lunes, al director del SNS. Y tú puedes, Mario, decir ahí, ¿qué estamos haciendo? No hemos aumentado la partida, pero hemos aumentado la partida y yo le puedo decir a ustedes que han fracasado en ejecución. ¿Por qué? Cuando tú ves que yo tengo programado darle servicio en el segundo trimestre, que es lo que podemos medir de este director nuevo, en el segundo trimestre de este año nosotros medimos, y es lo que ellos publican, lo que tienen publicado, en lo que yo me lo estoy inventando, ustedes pueden ir al portal, que tenían programado darle servicio a 2.800 y tanto de personas. Le dieron servicio a 2.100. Una ejecución de servicio de organigrama y una ejecución presupuestaria de un 76% en ejecución de servicio y una ejecución presupuestaria, lo que tienen programado para el año, de un 22%. Wow. Pero si vemos el tercer trimestre, todavía es peor. Tenían programado darle servicio a 1.800 personas, le dieron servicio a 1.100, para un 56% de la ejecución de programación. Pero la ejecución pues, presupuestaria, sí, que era de 180 millones, fue de 90. Doctor, pero una crítica al sector médico, al Colegio Médico Dominicano. ¿Usted es miembro del Colegio Médico Dominicano? Claro, todos los médicos somos miembros. La colegiatura es por ley. Aquí solamente se ve una protesta por los médicos cuando hay cuando solicitan aumentos salariales. Los hospitales aquí se caen a pedazos y no vemos una huelga de los médicos para que se resuelva ese problema y presionar al gobierno para que le resuelva esos problemas de los hospitales. Aquí hay... ¿Qué pasa ahí? Aquí hay ante usted un médico hablando. Sí, claro. Por eso que le pregunto. Yo soy médico. Y usted sabe que eso me costó el puesto a mí, el salir a hablar a los medios. ¿Usted no se enteró de eso? Claro que sí. Entonces tienen a los médicos a raya. Que no puedan protestar. Hay censura de alguna forma. Oh, pero mírame a mí, vea mi caso. Ve el caso del oncólogo que era jefe de cirugía que protestó en el oncológico de Santiago. Mire mi caso, mírenlo. Esos son dos, para muestra un botón. Yo tenía 22 años siendo jefe de servicio, fundador de ese hospital, y comencé a decir lo que estaba pasando en los hospitales públicos. Y el mismo día que me entregaron la carta de remoción, estaba el director del SNS en mi pueblo, en Yamasá, entregando
un segundo quirófano. Sí. Ese quirófano todavía no ha visto sangrar a un solo paciente. No me diga. Sí, porque es que ellos están contratando y es donde está la malversación de la inoperancia de esto. Están contratando suplidores que fallan en las dos principales condiciones que debe tener el suplidor en la parte médica. Por lo que usted plantea Asistencia entonces. técnica, Sí. no han podido poner a funcionar la máquina de anestesia porque los que la vendieron todavía no han ido a programarla. Mamacita. Igual que en el 2021 a mí me entregaron un autoclave en el Marcelino Vélez Santana que todavía no funciona porque ni se sabe quién se lo compran, ni se sabe quién lo lleva y no lo hemos podido poner a ejecutar y ya se le venció la garantía. Por esa Entonces, razón, entonces, doctor, es que dicen que el gobierno tiene la mano metida en el colegio médico para controlar eso y que los médicos no protesten por la Los médicos votaron suplencia de los hospitales. masivamente en contra de los candidatos que el gobierno manejaba. Sí, pero hay un conflicto ahí porque ahora van a contar de nuevo. Pueden contar y recontar, los médicos sabemos lo que estamos y conocemos que hay un problema retaliativo que no ocurría antes. No ocurría antes, es decir, yo le puedo decir que la jefa de enfermería del Hospital Marcelino Vélez Santana que tenía allí cerca de 19 años, salió a ser gerente de enfermería de un hospital. ¿Cómo Que era es? PRMista y yo lo sabía, porque era mi compañera desde que era yo residente, yo lo sabía, no había retaliación. Que la política permea hasta los hospitales. Ahora con este gobierno no solamente permea hasta los hospitales, lo permea a ustedes también. A lo que hay periodistas que lo censuran por lo que dicen. Sí. ¿Entiendes? Colegio de abogados también. A todos los estratos, ¿por qué? Porque lo que existe dentro de un partido es difícil que si a mí no me molesta ver un bombillo quemado en mi casa, me moleste en una institución que yo dirija. Porque tú eres tú. Entonces, si usted viene de un sitio de confrontación, el problema eléctrico está en este país porque el PRM no ha utilizado sus técnicos que tiene bastante bueno ahí, porque el presidente no quiere saber de ellos. No tienen un problema eléctrico de programación y tienen un técnico eléctrico sentado 5 años, Ramón Albuquerque. A Sánchez lo tienen sentado, ¿por qué? Porque no le cae bien al presidente. Entonces llevan el seno de lo que está ocurriendo en su organización a la administración pública. Y eso está ocurriendo a todos los niveles y en todos los estratos. El tema de las muertes neonatales y las muertes maternas, ¿ha habido alguna mejoría en ese aspecto, en ese elemento que siempre República Dominicana se quedaba con malas notas en ese aspecto puntualmente? ¿Cómo ha ido evolucionando? Yo le quiero decir que los indicadores, este gobierno no puede hablar de indicadores, ¿por qué? Porque las estadísticas y las lecturas de los indicadores epidemiológicos la dan tarde. Por ejemplo, se dio en junio de este año, el reporte que debió darse en las primeras 2 semanas de enero. ¿Qué significa eso? Que tú tienes un accionar con un retardo de 6 meses y eso es penoso decirlo en el mismo siglo XXI. Porque cuando tú das el informe 6 meses después, ¿qué significa eso? Porque tú estás recibiendo las estadísticas tarde, o que tú tienes un grupo de técnicos ahí que le está pagando y no están ejecutando, porque eso es lo que te permite programar. En medicina es así. Es decir, si tú no programas, ahora mismo, nosotros podemos decir que en el 2019 se entregó, no hablamos del 2020, porque ustedes saben lo que estaba pasando en el 2020. La mayoría de los servicios cerraron y nos dedicamos ¿a qué? A darle servicio a la pandemia. Bien, entonces, por eso no tomamos como referencia ni 2020 ni 2021. ¿Por qué? Porque en el 2021 se estaba amortizando la estabilidad de la pandemia para planificar la salida y en el 2020 entraba con el impacto. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú ves el reporte epidemiológico del 2020, nosotros entregamos 94 muertes maternas por cada 100,000 partos. ¡Wow! 94 por cada 100,000. Por cada 100,000. Ellos entregaron ahora, falseando sus propias estadísticas,
que eran 24. Cuando tú ves lo que ellos tienen y sacas los cálculos epidemiológicos, son 27.9, 128. Wow. Pero el impacto de las Mamacita, haitianas eso es que grave. vienen a parir al país y Entonces, el recrudecimiento de las medidas migratorias, ¿tiene algún tipo de relación con esto? ahí voy. 2 meses después entra la regulación. Bien, Sí. ¿qué significa eso? Que si tú vas a la maternidad, que hacía 32 nacimientos, ahora está haciendo 14. Si tú comparas eso con lo que hacía la maternidad, que era en promedio 34 nacimientos, y ve ahora, cuando se saca la muerte materna, ¿cómo va a estar? Sí. Explíqueme cómo va a estar. Sí, a la baja. A la baja, porque mientras menos nacimientos tú tienes, Exactamente. menos muerte materna. Menos muerte Entonces, materna. ellos mismos se hacen una mental. Hemos bajado la muerte materna. Oh, pero si Claro. usted tiene los hospitales haciendo la mitad de los partos, tiene que bajar, porque ni modo que le esperemos que suba. En Pero te materia- puedo decir, nosotros entregamos muertes por accidente de tránsito, muerte violenta, ¿cómo se dice? Sí. En 29 por cada 100,000. Ellos la tienen en 64. Wow. 29, o sea, el doble. El Sí, doble. pero eso yo no le estoy diciendo para que me lo crean. Busquen el portal, eso está publicado. 50% más. Sí, entonces, ¿qué significa eso? ¿Hemos mejorado? Ay, mamá. Ahora, ¿qué ocurre? Que tú tienes un presidente que tenemos esas estadísticas que están publicadas en su portal, es decir, que la entrega a pacientes y la inclusión de pacientes nuevos en el Programa Nacional de Alto Costo ha venido mermando en los últimos trimestres. De 76 en el segundo trimestre a 50, de 74 en el segundo trimestre a 56 en el tercer trimestre. Y se augura que ahora va a bajar más. 74 de 56, ¿que eso es qué? Eso es el volumen de ejecución. Es decir, ellos programan asistir. Ok, es el porcentaje de de asistencia. de asistencia. Es decir, programaron asistir 2.800 pacientes. Ujú. En el segundo Sí. asistieron 2.100. Ok. Wow. Programaron asistir 1.890 pacientes. En el tercer trimestre asistieron 1.128. ¿Qué significa eso? Bajó la ejecución, Esta cantidad de El personas porcentaje de se queda ejecución. sin la garantía de recibir el tratamiento. pero dicen que han aumentado. Cuando tú dices que ha aumentado y que ha aumentado la demanda, ahora, ¿qué problema hay? Que le dan un número de WhatsApp al paciente y el paciente llame. Y van a salir muchos informes ahora de pacientes que dicen que tienen, yo tengo pacientes que denuncié hace 2 meses, de que tienen años esperando, y tengo pacientes que han muerto esperando que le asignen el medicamento en este año. Entonces, ¿qué significa eso? Que se alargan de decir que han aumentado y verdaderamente Doctor, lo ¿al dicen. presidente le hablan mentira cuando le dan esos informes? No, al presidente le habla mentira, él también repite esa mentira sin investigación, Sin porque investigar. yo puedo creer que tú te puedes equivocar, pero si ustedes, yo no creía nunca en eso, pero lo que me colmó la taza para yo dejar de creer en lo que ocurre en la semanal y las informaciones que da el señor presidente de la República. Va hoy a las 4, ¿eh? Sí. Ya ¿Usted casi. sabe cuándo dejé de creer? Sí. Cuando a finales de julio, Sí. nosotros comenzamos un andamiaje desde el año pasado, de agosto del año pasado, diciendo que había problemas en Senasa, porque yo soy médico indico. Claro. Y el presidente se destapa diciendo, no, en Senasa no hay problema. Textualmente hago la cita. Sabiendo ustedes que había. En Senasa no hay problema. La cita, como él lo dijo en la semana, esos videos están ahí. Sí, yo me En acuerdo. Senasa no hay Todo el problema. mundo lo vimos. Lo que pasa es que la oposición quiere que saquemos 2.400.000 nuevos pobres que metimos en Senasa, y Senasa lo único que requiere es que le hagamos unos aportes extra. Y nosotros lo estamos haciendo, y terminó con esta frase. Eso es calidad del gasto. Sacaron 12,000 millones de Es decir, Hidropril. que 12,000, sí. No, Sí. le dieron 10,000. Entonces, ¿qué ocurre? 3 semanas después, cuando se sigue presionando con el tema, que nosotros hicimos una rueda de prensa diciendo que en Senasa había problemas serios, el presidente se destapa diciendo que sí que hay problemas y que desde noviembre 21 ellos entregaron una instancia al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas y a todo el que llamó ahí,
para que hicieran una investigación en Senasa. ¿Cómo llama eso entonces, doctor? Eso se llama incongruencia, un individuo que miente sin pensar lo que dice. Pero no obstante a eso, nosotros íbamos a hacer una rueda de prensa nuevamente esa misma semana, el lunes, y lo que ocurre con esto, toda la llamada y todas las cosas, las informaciones, el sábado precipitadamente hicieron en Palacio una rueda de prensa diciendo que en estos momentos estaba el director de la CISARRIL y el director de Senasa entregando una querella al Ministerio Público. Nuevamente. Sí. Pero eso se le está dando tanto brillo y tanta cosa que nosotros entendemos que a un año que se va a cumplir ahora el 21 de noviembre, que se entregó la demanda de que se hiciera una investigación, el Ministerio Público no ha notificado que ha hecho ningún interrogatorio a ningún funcionario de ahí. ¿Ustedes piensan que ese caso se va a quedar en... ¿Se va a quedar así eso, doctor? Mano, ¿qué pasó con los libros que se compraron y las butacas que se compraron con el primer ministro de Educación? Se fue para su casa, limpio, campante y sonante. No ha entrado mal gobierno, pero ¿qué se hizo con eso? Bueno, el gobierno dice que es responsabilidad del Ministerio Público, que ellos no toleran la corrupción o la presunta corrupción. Exacto. Pero Y lo que hacen es desvincular, motivar. te quiero decir una independiente, cosa. doctor. ¿Qué se hizo con el segundo ministro de Educación y los libros con falta ortográfica que Con se compraron? Ángel Hernández. ¿Qué me importa a mí cómo se llama? Ustedes saben. Sí. ¿Qué se hizo con ese? Señores, pero ¿qué se hizo con Bartolomé Pujols? Lo hace. Y los casi 4.000 millones de alquileres. Lo premiaron para que no olvidemos de él. Mandaron a la OASI. Para que no olvidemos de él. Sí. Para que el frío le ayude. Sí, sí, exacto. ¿Entiendes? De allá viene Blanquito que ni lo conocemos. Sí, sí, buen mozo. Y buen mozo. Sí. Entonces, señores, ¿pero qué se hizo con los 400 millones de Supérate? Doctor, pero de Senasa ustedes no tienen expectativa de que haya cambio. Es que De tenemos... entrada, ahí se ha enderezado un poco el barco con ese tema, o sea, hay mecanismos ya para identificar mejoras o ajustes en el funcionamiento de Senasa luego de que se conoció de esta situación. Lo que pasa es que para tú resolver un problema, lo primero es que tienes que admitir el problema. Pero la admisión vino luego, ¿no? Es que el, Cuando se dice, es que el problema no es... cuando se destituye, se admite ahí, el ¿no? problema no es Jacín y destituir a Jacín. El problema es que hay un entramado ahí adentro Ok. de pagos políticos. Y queda gente todavía entonces. La misma de autorizaciones está ahí. ¿Y el problema dónde fuera que se generaba? En autorizaciones. Yo le digo que había ¿La misma gente sigue ahí? la misma gente. Autorizaciones revísenlo, Solo porque se anda para movió arriba y para la abajo. cabeza y todo Anda continúa. para arriba y para abajo con el presidente. Oh. Pregunte cómo se llama la doctora. ¿Cómo se llama? Entonces, yo no sé. Usted... No, pero me pregunto usted, porque- No me diga entonces, eso. pero no obstante Ay, a eso. pero no están engañando a nosotros. Oye, no obstante a eso, no obstante a eso. ¿Qué es esto? No obstante a eso, vuelvo y les repito, hay un problema gerencial serio, pero hay un problema de que yo no quiero mirar hacia allá de nuestro señor presidente. Porque mira, nosotros tenemos una institución ahora de salud que maquilla los concursos. Tiene una empresa para darle maquillaje. Yo quiero que tú vayas ¿Cómo así? ¿Cuál es esa, y doctor? le pinte la boca de colorado a Ajá. la muchachita tal, a la fulanita, Sí. que esa es la que yo quiero que gane el convenio. Ok. Explíquese. Algo preparado. Sí, tienen una ¿Quién es empresa ese, doctor? contratada, ¿Quién es? el que decía Sí. que la salud pública se va a ver bien cuando los funcionarios se vean en los hospitales públicos. Ok. Y él tiene 5 años siendo el gerente del SNS, y búsqueme usted qué funcionario usted lo puede ver en una fila, ni siquiera de quinta, séptima categoría. Ok. ¿No? Se van al extranjero ¿Usted regularmente. que tiene el apellido de una tienda? El que tiene el apellido de la tienda que vende, que es distribuidora autorizada Sí. de LG. De RG, de Gilberto López. Así RG. mismo. Sí. Entonces, que era un rector. Arriba de López Gilberto. Ahora, ese es tan mentiroso Sí. que se iba a hacer un paro por todos los jefes de servicio en el Gautier y llegó allá en inicio de septiembre. Y dice, bueno, hemos encontrado recursos
en el presupuesto complementario, unos 700, casi 800 millones, lo vamos a implementar en el remozamiento del Hospital Gautier. En el Salón de Pasados Directores se hizo esa publicación. Vamos a hacer la licitación a finales de octubre, principio de noviembre. Pero la ejecución va a ser a partir de abril. Entonces, señores, la mentira de estos funcionarios va tan lejos porque tú puedes ejecutar un presupuesto cuando ya el otro entró. Es decir, si yo hago una licitación de ejecución de presupuesto complementario, que este presupuesto perime cuando se apruebe el del próximo año, Sí, claro. voy a decir que eso yo voy a comenzar a ejecutarlo en abril del año que viene. Mamacita. Y Uy, tiene el tupé de decirlo ahí, eso está grabado. Pero pero fueron tan... pero que dice que ellos no saben de eso. Bueno, pero no es que ellos no saben, lo que pasa es que ven el más grande ante toda la prensa, todos los lunes, decir lo que le venga en gana, y así mismo ellos dicen. A ese mismo le preguntaron, fulano llama por su nombre, ¿cómo es que está lo de alto costo? Hemos aumentado cuando él no tiene que ver nada con ese presupuesto, porque el presupuesto de inversión en salud está dividido entre el Sistema Nacional de Salud, que gerencia el 67% de la inversión Sí. en salud, y el Ministerio de Salud, que gerencia el 28%, porque hay un 4% que se va a las instituciones de ayuda y cosas, eso lo gerencia. Entonces, la gerencia de alto costo está en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, así que él no es el autorizado para hablar de eso hoy. Doctor, muchísimas gracias por habernos Doctor, acompañado. gracias. Siempre temas muy Caramba. interesantes que la gente necesita escuchar. La invitación abierta para que regrese en cualquier ocasión aquí a Despierta RD. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por despertar con nosotros cada mañana. Recuerde que tenemos una cita mañana martes a las 6 de la mañana. Feliz resto del día.